En esta saga hemos visto a muchos personajes, héroes, leyendas, villanos, y entre ellos, santos, filósofos, y a veces solo víctimas indefensas. Pero aunque muy nombrado, nunca hemos visto a la otra gran facción de esta herejía, una que es más importante e interesante de lo que muchos creen. Hablamos de los magos de Marte, una facción que, aunque aliada del Imperio, son su propia identidad. Como se diría, juntos, pero no revueltos. Vengo con su presentación formal, porque creo que muchos no entienden lo importante que es esta facción para la humanidad. No solo la tecnología, investigación y más, sino que ellos mismos tomaran un papel en la herejía, que hizo que ambos bandos tuvieran más fuerzas o quedaran más expuestos al enemigo. Pero antes que veamos cómo fue, tenemos que ver cómo era en el mismísimo planeta rojo. Cómo el villano ganó, cómo la fe fue puesta a prueba, cómo la verdad salió a la luz en el planeta rojo. Cómo fue la muerte de la infancia en Marte. Soy Sarlequín de Internet y hablemos de Mechanicum, la fe contra la innovación. Bueno, no es sorpresa que lo más importante a la hora de leer este libro es saber que es un libro muy cargado de religión. Pero no hablo de algo tan fácil como una mitología o una historia perdida en el tiempo, porque la creencia es fácil si es una historia que la gente vio con sus propios ojos. Creo que muchos se quedaron demasiado impresionados cómo el emperador llegó a Marte, cómo hizo llover donde eso era imposible, cómo, al igual que Jesús, hizo que alguien se levantara con sus prótesis dañadas, reparándolas. Es básicamente la llegada de Dios, o eso es lo que muchos creen. Es fascinante que con lo presentado, los magos de Marte, aún con todo, encuentran más matices en su religión. Para muchos diríamos que si ya lo vieron, pues no hay más discusión. El emperador es el Omnisaya, pero ahí está el punto. La religión de Marte no es tan simple como que la llegada de alguien muy poderoso y de inmediato se creará un culto o una religión sobre esa persona. Porque esta religión se divide en 3 pilares: el espíritu máquina, el Omnisaya y el Dios máquina. Aunque parecidos, no son lo mismo. Los que creen en el emperador dicen que es la forma humana del Dios máquina, y con su favor, el espíritu máquina se calma y toma control de ello. Los que creen que lo más importante es el espíritu máquina sostienen que uno tiene que tratar a este espíritu como lo más importante y que se merece la adoración adecuada. Y lo que sostienen que el dios máquina existe, pero ven al emperador más como un heraldo en forma humana, el Omnisaya. Creen que el dios máquina da la tecnología y los de Marte tienen que encontrarla, que la innovación no es necesaria ya que toda tecnología ya se inventó, al menos la tecnología de la época dorada de la humanidad. Pero ninguna sociedad es tan simple, porque aún con todo, aún hay gente que dice que no existe nada de esto, que la máquina solo responde para lo que fue creada, que no existe el espíritu máquina, Dios máquina, y que el emperador es solo un hombre. Hay personas ateas en Marte, y si soy muy honesto, jamás me lo habría imaginado. Pero sí es la muestra de que Marte es mucho más complejo de lo que muchos creen. No solo son unos locos por las máquinas tostadoras. Cada uno de los magos de Marte ven al futuro e importando sus creencias, toman una decisión o la otra. Pero ellos no son los únicos que viven en este planeta rojo. Les quiero presentar a una parte muy importante de la fe y de la batalla. Los que pilotean a los dioses de la guerra sobre la tierra.
Así es, hablo de los caballeros imperiales. Quiero que recuerden tanto Galaxia en Llamas como Falsos Dioses que se nos presenta la Diezirae, que era un robot gigante que estaba a la diestra de Horus. Pero pocos se acuerdan de que decían que era de una casa específica, la Casa Mortis. Ahora vemos que no es la única en el planeta rojo. Hay más de una casa, más de una máquina y a su vez más de una forma de pilotearla. Hablamos de las dos casas más importantes, la Legión Mortis y la Legión Tempestus. Cada una de estas casas tiene una lealtad a magos específicos, pero a su vez hacen trabajo de campo para toda la sociedad marciana. Eso ya es interesante, pero lo más importante es saber cómo es la relación de piloto y máquina. No es tan fácil como manejar un auto. Esta relación tiene que ser lo más hermosa y profunda que he visto en todo Warhammer. Es una relación simbiótica, pero no es que el piloto se pierda en la máquina, sino que excusa el alma y el corazón del titán. No lo ve como una simple cosa, sino como su compañera. Hay una escena que me rompió profundamente. Fue cuando vemos la muerte de este titán y a su vez su resurrección. Pero antes de mostrarle el párrafo, quiero que tengan esto presente. Si no saben del lore, un piloto de titán tiene que estar conectado de la forma más directa, pero existe una manera de conectarse, una tal vez la forma más deshumanizante, pero efectiva que alguna vez he leído. Valerio estaba irreconocible, como el requeante mortal que había caminado por la superficie de Marte. Había sido un hombre, pero ahora era una creación del Mechanicum. Su carne pálida flotaba en una gelatina rica en nutrientes, colgado de multitud de cables que lo conectaban con el mundo a su alrededor de innumerables maneras. Cada día, desde su confinamiento en el tanque, le aportaban nuevas conexiones, nuevos implantes y nuevas sensaciones. Solo entonces fue consciente de lo imperfecta que había sido su existencia como mero mortal, confinado a utilizar únicamente sus 5 sentidos. La terrible y dolorosa pérdida del Victorix Magna todavía lo perseguía en sus pesadillas, y sabía que sería así durante el resto de su vida. Ningún príncipe sobrevivirá a la muerte de su máquina sin una profunda cicatriz psicológica, pero con cada combate simulado, su confianza bélica se hacía más fuerte. Pronto, su habilidad para dirigir una máquina se haría más rápida y más eficiente, hasta llegar a un punto en que sabía que sería mejor de lo que jamás había sido en su vida anterior. Cuando esas últimas simulaciones llegó a su fin, el furor de la batalla y el regocijo de la conexión se desvanecieron de su conciencia con una aguda punzada de pesar. No era lo mismo que desconectarse físicamente de una máquina, pero se le aproximaba y todavía podía seguir sintiendo el hambre de volver, creciendo en los límites de su psique. ¿Cómo he podido llegar a existir antes de esto?, canturreó en un suave suspiro de binario. Para el piloto, estar en este estado de casi vegetal no es más que el último sacrificio de su humanidad. Le da su humanidad a la máquina y la máquina lo recompensa con un mejor control. Y no es solo eso, nos muestra distintos pilotos y cómo no es fácil de pasar una máquina como los Warhawk, que son pequeños y rápidos y que necesitan la ayuda mínima para funcionar, a estos monstruos que llegan hasta el cielo. Pero como todo en Marte, llegó la guerra. Pero debemos saber una cosa más sobre el planeta, algo que nos muestra en este libro: la mentira del culto de Marte, la mentira del Mechanicum. ¿Saben de la leyenda de San Jorge y el dragón? Narra cómo San Jorge,
un valiente caballero cristiano rescata a una princesa y salva una ciudad de un dragón devorador de doncellas, que son enviadas al dragón diariamente, matando a la bestia con su lanza tras una batalla épica y convirtiendo a los habitantes a la fe cristiana, simbolizando la victoria del bien sobre el mal. Pero es solo un cuento, ¿verdad? Pero aunque aquí no nos dicen toda la verdad, vemos que cada leyenda cuenta algo de la verdad. Nuestra protagonista, Dahlia, parece que es alguien ordinaria, pero tiene algo único, especial. Es que tiene un poder físico que la conecta con la máquina, ve la lógica de cada mecanismo y lo puede resolver. Pero algo la llama después de un accidente, donde el poder del emperador la bautiza. Le llega su misión, ir a las profundidades de Marte y encontrar al dragón. El dragón que, como la leyenda proclama, fue derrotado por un guerrero de armadura dorada. ¿Le suena de algo? Y encuentra al dragón, encontrando con la verdad del culto. Pero esta verdad tiene que volverse a encarcelar, porque si la gente de Marte supiera que esto es así, que su religión, su vida es una farsa, existiría el caos, o peor, un nuevo culto que hiciera aún más daño. Esta verdad no se la voy a decir. Aún faltan algunos libros para eso. Pero, aunque existe gente que al ver algo peligroso los quiere dejar fuera de las malas manos, esas malas manos siempre llegarán a este nuevo conocimiento. Quiero hablar del verdadero protagonista de este libro, el fabricador general de Marte, el que ya no vivirá de rodillas, Kjell Bjornhal. Por cómo hablo de la sociedad de Marte, se ve todo muy idílico, ¿no? ¿A quién no le encantaría estar en un mundo donde tener la libertad de investigar o de hacer tu propia máquina? Claro, todo como diga el emperador. Oh, se me olvidó decirlo. El emperador les dijo al pueblo marciano que debían tener una alianza con Terra y a su vez dejan de investigar algunas áreas de la tecnología y la búsqueda de una forma de vida artificial. Para algunos era lo mínimo, pero hay un hombre que vio esto como vivir de rodillas. Kjell Bjornhal estuvo ahí cuando ese tratado fue escrito y firmado y no lo podía creer que su orgulloso pueblo viviera bajo la bota del emperador, hasta que alguien le dio su libertad. Esa tal tecnocracia tenía acceso a una PCE operativa, Malévolus. No solo una, añadió Regulus con un evidente sentido de la teatralidad. ¡A dos! ¿A dos?, inquirió Crom. Una servía para construir un tipo de armadura desconocida hasta entonces, equivalente a la de un Astarte, y la otra para la producción de generadores solares ligeros, capaces de suministrar la energía que necesita un complejo de la DACE Epsilon 5. Por desgracia, las plantas productoras de esa plantilla fueron destruidas por la tecnocracia antes que las fuerzas imperiales pudieran apoderarse de ellas. Kjell Bjornhal vio que tanto Malévolus como Crom miraban con avaricia la hoja con la PCE, una hoja que contenía una información que valía mucho más que sus dos forjas juntas. Eran planos electrónicos perfectos, creados a partir de milagro de diseño y de evolución tecnológica. Eran máquinas que tenían la capacidad de diseñar y de construir cualquier cosa que su propietario deseara. Esas máquinas habían permitido a la humanidad colonizar regiones enormes de la galaxia antes de que el torbellino de la vieja Noce azotase a la raza humana y casi acabase con ella. Obtener una de esas máquinas de construcción era el sueño de todo adepto del Mechanicum, pero disponer de los planos detallados creados por una de ellas era lo segundo más deseado. Kjell Bjornhal notó el deseo de ambos de arrebatarle los planos de las manos a Regulus. En los picos de energía de sus campos eléctricos
Horus Lupercal envía estos regalos a Marte, junto a la promesa solemne de una alianza con el sacerdocio de Marte. Una alianza entre iguales, no entre amo y siervo. Horus no solo dio nueva tecnología, no solo le mostró la verdad de Marte, no solo le dijo que el emperador mentía, le dio lo único que anhelaba más que nada. Y por mucho que él se mentía decir que era un ser de razón y de lógica y no sucumbir al sentimentalismo, él mismo confiesa que esto es eufórico. Hará Marte grande otra vez, hará Marte a su imagen y semejanza, y nadie nunca vivirá bajo la bota del emperador. Ahora seremos libres de hacer algo que ningún humano jamás soñó por hacer. Son magníficos, fabricador general, dijo Regulus con admiración. El poder de la deformidad y el poder del Mechanicum combinado en una gloriosa fusión. Ahora ya no habrá reglas, llegaremos al futuro, quiera el emperador o no, y así nació una nueva fe, una fe infernal, nació algo nuevo, algo sin límites. Nació el Mechanicus oscuro, uno libre de la moral, libre de los límites, y hará que cada planeta con la bandera de Marte lo siga. Y como se dijo en palabras inmortales: ¡te lo agradezco! ¡Titán nos ha liberado! Yo no diría liberar. Más bien, hay una administración nueva. Este libro es una joya. Es el libro perfecto para cualquiera que quiera aprender sobre Mechanicus. Sin broma, sin sátira, solo la gloriosa sociedad marciana en todo su esplendor. Y quedé loco con ver que es solo la primera parte, es solo la entrada antes de ver cómo se desarrolla. Es ver el nacimiento de un villano como Keldor. Y esto es la muestra de cómo se debe escribir un villano. Es mostrarte desde su punto de vista, sus pensamientos y sus motivos, pero a su vez mostrarte como para él es racional y para él es lógico. Este libro es la mayor recomendación que podría hacer para que aprendan sobre esta facción, que a veces se malinterpreta y otras veces solo se ve como algo paródico. Por favor, lean este libro, que es una joya que merece más luz y no verse opacado por otros libros de la herejía de Horus. Soy su Arlequín de internet y espero que tengan una buena noche.